Juan, vacílate esto. La inteligencia artificial está generando una abrumadora conversación social. Todo el mundo tiene una posición o una prueba y todo el mundo sale impresionado. Semanas atrás hablamos de ChatGPT como una referencia. Hoy día sabemos más cosas y conocemos más cosas. Y un poquito lo que quisiera que habláramos hoy, y un poquitico lo que deberíamos hablar hoy, es cómo ha evolucionado estas plataformas, qué nuevas plataformas hay, y sobre todo enfocarnos en las que más nos llaman la atención de parte y parte para compartirlas y compartirlas con el público, y sobre todo evolucionar a que la inteligencia artificial no es ChatGPT, porque seguro lo que viene de Google, lo que viene de Facebook, lo que viene de las múltiples grandes compañías va a ser tremendamente poderoso, igual o más que ChatGPT. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram y tomo cafecito. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y además, para el momento, de hecho, el día que estamos grabando este episodio, hoy va a suceder la conferencia de Google, donde van a oficialmente develar sus planes de inteligencia artificial, porque obviamente están reaccionando muy rápido y se dice que de aquí a diciembre van a soltar más de 20 aplicaciones, todas muy enfocadas en inteligencia artificial. Y te voy a decir una cosa, que entonces ya estamos desactualizados cuando salga esto, y una de sus promesas básicas es que está actualizada la fecha. La idea real es lo que tú decías. O sea, mucha gente, obviamente, en la conversación ha sido ChatGPT, pero, por ejemplo, a mí lo que me ha sucedido en las últimas semanas es que, obviamente, buscando mucho contenido y tratando de aprender mucho de ChatGPT, ahora mis redes están llenas de aplicaciones que no son ChatGPT, aplicaciones que la complementan y aplicaciones que ya tienen tiempo rodando de inteligencia artificial, y lo que hizo fue que ChatGPT las pusiera en la conversación. Entonces yo creo que un buen ejercicio es literalmente hacer, John, vacílate esto, de diferentes aplicaciones que hemos descubierto que nos pueden aportar, facilitar, automatizar cosas que hacemos en el día a día a través de la inteligencia artificial. Y reflexionar un poco, Juan, porque hay una vertiente muy rara y loca que he estado escuchando últimamente asociada a la inteligencia artificial, con la cual estoy en sumamente desacuerdo, que es la vertiente de terminar de la reflexión la persona con dos cosas. Primero, temor. Segundo, suponer que su trabajo se ve amenazado. Y a mí me gustaría como girar ese way of thinking, porque yo, la verdad, que la sensación que tengo a mis 40 y tantos, parafraseando a Sabina, es: yo creo que ahorita hay una nueva gran ventana de oportunidad. Lo sentimos el año pasado hablando del metaverso. Va a tardar mucho más tiempo. Pero es como cuando empezaron las redes sociales. O sea, hay una gran oportunidad profesional en la idea de la obvia que todo el mundo está hablando, pero yo creo que la clave de toda la inteligencia artificial está en este momento, con lo que conocemos hasta ahora, en cuál es la pregunta. Sí. O sea, yo siento que ahí está la clave. Lo que pasa es que yo puedo entender la línea del voy a perder mi trabajo. Porque una de las cosas que tú sueles ver, o que yo más he encontrado en las redes sociales cuando la gente habla de esto, es: me voló el coco, es mind blowing. Es decir, la respuesta que tú obtienes cuando empiezas a interactuar con ella, yo creo que había pasado muchísimo tiempo desde que no se veía algo tan impactante en el mundo de la tecnología. Pero cuando lo comienzas a usar, esto que tú mencionas, que ya se le conoce como los prompts. El prompt que tú le haces es la manera en que tú buscas de sacar la información o que ella te dé una mejor respuesta. Yo creo que cuando uno entiende eso, mi manera de verlo, y desde que lo estoy utilizando, es que ChatGPT no lo es. Y luego cuando hablemos de las otras inteligencias artificiales y de las otras herramientas, concluyo lo mismo. No son herramientas de sustitución, sino de complementación. Sí. Para mí, que nosotros, bueno, que trabajamos en el mundo de las ideas, la creatividad, etcétera, para mí, como yo la denomino, es mi dupla creativa. Es la persona con la que estoy discutiendo constantemente, me estoy nutriendo. Ella me puede hacer una redacción de una idea, pero no es perfecta. Luego yo le meto mano, pero entonces luego lo busco en Google, luego lo complemento, luego le vuelvo a dar más información. Es decir, yo una de las cosas que más he disfrutado del experimento es el entrenamiento y ver realmente la evolución de cómo ella puede complementar y automatizar tareas que yo hace tiempo me tomaba más tiempo. Como para contextualizar un poco, tal vez donde nosotros como equipo ya en nuestros procesos ya hemos incorporado el uso de inteligencia artificial y OpenAI en varias con ChatGPT y DALL-E en varios de nuestros procesos. Pero tal vez a donde nosotros más estamos empujando nuestra cabeza inconscientemente
es en el cruce de plataformas para lograr un resultado. Es decir, no, o sea, OpenAI me da esto, esta otra me da esto, esta otra me da esto, esta otra me da esto. ¿Qué pasa si lo junto y genero un resultado diferente? Que a mí me parece que ahí mismo ya hay una chamba. Es un path de trabajo. Sí, ya hay un proceso creativo, ya necesitas un talento, porque cuando tú haces esas reflexiones de las conversaciones que tienes de tu dupla creativa, tú mismo tienes que tener inquietudes, necesidades. Totalmente. Tienes que haber cargado tu cabeza de cultura para hacer la pregunta que te sorprenda. Claro. Porque si no, la pregunta va a tener una respuesta básica. Y luego las operativas, que es donde promete la inteligencia artificial, que es donde va a generar grandes soluciones. Déjame comentar un dato con lo que acabas de decir. En esa combinación de herramientas, primero entendiéndolas cada una y ver cómo se complementan y lo que puedes lograr, ya hay una chamba y ya se refleja hoy en día en la plataforma Fiverr. Fiverr es esta plataforma de freelance y en estos días estaba viendo una persona en TikTok que hablaba de las sumas, de la cantidad de nuevos empleos o personas que se sumaron a la plataforma para ofrecer sus servicios de generación de voces, de generación de script, de generación. Tanto así que se tuvo que hacer una herramienta, que ahorita vamos a poner aquí el link de esta herramienta, que cuando tú pegas algo, para mí lo que está haciendo la gente en Fiverr, yo me ofrezco como redactor creativo para tu campaña. Esta persona que ofrece sus servicios lo hace a través de herramientas de inteligencia artificial. Y lo que comienza a suceder es que mucha gente está obteniendo las mismas respuestas. Entonces se creó una herramienta para verificar si lo que está escrito por inteligencia artificial o está escrito realmente por personas, por seres humanos. Entonces, a donde voy es, sí, hay un aumento brutal, porque la gente dijo, ya va, espérate un momento. Yo con esto puedo empezar a hacer trabajos que no tenía ni la remota idea que podía hacer, pero está la contraparte que inmediatamente dice, pero el talento humano tiene que estar involucrado. A mí me ha pasado que cuando estoy trabajando con ChatGPT, no tengo como que claro el inicio de cómo lo voy a abordar. Se lo planteo a ChatGPT y ChatGPT me dice cómo hacerlo, pero luego no me gusta su desarrollo. Entonces, mi intervención está en el desarrollo. Claro. Y obviamente luego le voy pidiendo con más prompts que vaya mejorando su perfil o lo termino completando. Pero en esa dinámica de complemento de herramientas, hay toneladas ya de inteligencias artificiales, pero me gustaría que como que comentáramos las que más nos están llamando la atención. Y entonces voy a empezar yo con la que más estoy usando, que le estoy metiendo bastante ojo, porque a mí el tema de ChatGPT me encanta, porque es como la idea de chat y que le estés preguntando, que es como muy natural, porque nos la pasamos todo el día en plataforma de mensajería. Pero lo que sí se me hace realmente atractivo son los que generan imágenes. Y ya nosotros hemos hablado suficientemente de DALL-E, sí, pero yo quisiera poner la primera herramienta sobre la cual discutir. Es una de las más populares, que se llama Midjourney, ¿no? Midjourney es una herramienta que a partir de instrucciones de texto genera imágenes, pero la calidad de las imágenes que se está generando con Midjourney versus lo que se generaba con DALL-E, creo que es una evolución. Siento que Midjourney tiene como una mejor proceso de inteligencia detrás en lo que requiere la persona que se lo está pidiendo. DALL-E, para lograr un resultado bueno, el prompt tiene que ser muy bueno. O sea, DALL-E, yo he tenido resultados nefastos en su mayoría, con una expectativa gigante, y hay un proceso de decepción. Yo consumí los primeros 50 créditos con resultados nefastos. La mayoría. Porque el prompt era complicado. Pero luego, lo que me encanta de Midjourney es que, a diferencia de DALL-E en plataforma, Midjourney se consume en Discord. Discord es una plataforma de conversación, sí, que se ha utilizado mucho en dos mundos, en el mundo del NFT, en el mundo del gaming y en el mundo del streaming, para tener conversaciones simultáneas y hacer streaming. Y Midjourney sucede en un servidor de Discord. Y en ese servidor de Discord, lo que me encanta es que tú ves lo que estás pidiendo, pero a su vez ves lo que están pidiendo los demás y las entregas que tienen de los demás. Entonces, el proceso de aprendizaje del prompt es burde fácil, más fácil, porque no solamente es lo que se te ocurre a ti pedir, sino, mira este resultado, qué bárbaro, que me gustó muchísimo, de X persona. Voy a más o menos ver qué fue lo que pidió y lo adapto a lo que yo quiero pedir. Y es brutal. De aprendizaje repetitivo. O sea, porque es constante. Ella misma se está retroalimentando, sí, de cómo la gente lo está usando y los mismos usuarios de los resultados que están. Claramente. Y el nivel de las imágenes... A mí lo que me sorprende es eso. El nivel de las imágenes es tan brutal. El nivel artístico de la interpretación. Yo estaba haciendo ejercicios desde muchos ángulos, desde que tiene que ver de caracteres hiperrealistas. Vamos a poner aquí algunos de lo que hemos estado trabajando,
a algo más abstracto, a interpretaciones culturales en épocas y contextos, y sabe manejar el código. Es decir, si tú le pides, por ejemplo, 2 personas haciendo un podcast en el 2023, hiperrealista, 8K, te da un resultado. O si tú le dices de una persona haciendo radio en 1960, el resultado tiene el ambiente, tiene la gama de colores, tiene la interpretación de las épocas, de las culturas, de los tiempos. O le pides... Quiero una mujer hermosa de Indonesia. Está contextualizada en eso. Es potente en la imagen, pero también es potente en la comprensión. Sí. Yo creo que en toda inteligencia artificial esa es la clave, porque de todas las herramientas que vamos a hablar hoy, siempre va a haber este prompt y esta necesidad de que el usuario se manifieste o le pida algo a la herramienta y la herramienta tenga la capacidad de interpretarlo de la mejor manera posible y darte un resultado lo más cercano que tú lo estás esperando, que al final lo que genera el efecto wow. Y ahí es donde literalmente te enganchas con la herramienta, bien sea de imágenes, bien sea de música o bien sea de texto, que es lo que pasa con DALL-E. Pero, por ejemplo, en el caso, vamos a poner un caso real de aplicación en conjunto, que es un poquito los ejercicios que queremos hacer hoy, que puede suceder con ChatGPT o con un generador de imágenes. Tú empiezas hablando de ChatGPT y en estos días yo vi un ejemplo de una persona que dice, quiero inventar un negocio desde cero. Un negocio disruptivo que tenga que ver de gorras para camioneros, los truckers en Estados Unidos. ¿Cómo sería el lema o cómo sería la sinopsis de esta marca? Eso es con ChatGPT. Y ChatGPT realmente le da una descripción, un eslogan, le da todo esto. Chévere. Y luego la persona se va a Midjourney y en Midjourney dice, ok. ¿Qué podrías decirle, Juan, perdón? Después que tenga esa descripción dice, dame el prompt que debería darle a Midjourney para que generar, bueno, literalmente lo que hace la persona es eso. Una vez que tiene la síntesis, ok, ahora cómo yo le cuento esto a Midjourney para que entienda y genere los primeros acercamientos de gorra. Aquí lo vamos a poner, porque los resultados de las gorras son absurdas. O sea, que es una persona que además es fanático de gorras, tiene un negocio de gorras, y él decía, yo no puedo creer. Quiero ese negocio. Lo voy a montar y bueno, luego utiliza otra inteligencia artificial porque después que tiene las piezas, le da la inteligencia a otro programa para que le genere los ads. Entonces dice, bueno, ya tengo la síntesis, ya tengo el eslogan, ya tengo de qué va el producto, ya tengo los modelos, ya tengo los ads. Listo, ahí está el negocio. Ese es un proceso que normalmente tú dices, bueno, ¿qué está pasando allí en este ejemplo? Normalmente yo tendría la intervención por lo menos de una consultora, una persona que tenga la idea de negocios, un redactor que sepa escribir y un diseñador que sepa diseñar. Y tú dices, bueno, pero ahí mismo estás viendo un ejemplo de cómo hay gente que está perdiendo trabajo. Claro. Y tú dices, o esa gente tiene la oportunidad de crear lo que este tipo está creando. 100%. O sea, es decir, hay que cambiar, claro, hay que moverse. Claro. O sea, yo ya no puedo diseñar o en el diseño no voy a tener lo que espero de mi vida. Probablemente hay un nuevo espacio tan divertido, tan entusiasta que puedes crear un negocio sobre eso. De hecho, esa persona misma en este ejemplo, cuando ve los primeros resultados, dice, me encantan, fabulosos. Inclusive después va a una plataforma que genera los logos. Y él dice, bueno, los resultados no son tan buenos, pero yo de esto parto y me voy a Photoshop y sobre esto trabajo. Es decir, nuevamente, yo en todo lo que me he encontrado en estos días, siempre el resultado dice, ok, pero yo luego con mi talento, con el talento de un grupo de personas, podemos magnificar muchísimo este trabajo. Eso es en los early stages, Juan. Pronto, sí, a través del tiempo, ya no va a hacer falta. Yo 100% creo que eso pasaba lo mismo cuando nació Google. Claro. O sea, entonces yo sí creo que se va a ir perfeccionando. O cuando estas páginas que te ayudaban a hacer páginas web, que al principio eran nefastas y ahora son, o sea... los site builders. Exactamente. Entonces, desde esa combinación de herramientas es donde yo creo que uno empieza a ver realmente el uso funcional que empiezan a hacerlo, que empiezan a tener en el día a día. Ahora, muchísimas lagunas grises abriéndose. Seguro. O sea, muchísimas lagunas, porque, por ejemplo, en el caso de Midjourney, en una de sus versiones pagas, lo que te dice es que tú puedes generar tantas imágenes y que esas imágenes son de libre uso de licencias. Que esto, por ejemplo, en el mundo de la publicidad, en el mundo de los derechos de autor, abre muchísimas posibilidades. Porque recordemos que estas imágenes que genera la plataforma no son imágenes que están en una base de datos. No, fueron generadas en tiempo real, son únicas. Claro. Por ende, le pertenecen a
a la persona que le dio el prompt y a la plataforma. Y si tú pagas y tienes el derecho, esa herramienta es tuya. Y esto es muy importante que, por ejemplo, en el caso del mundo de los derechos de autor, sobre todo en publicidad, esto se entienda, porque abre muchísimas posibilidades. Pero por el otro lado, no sé si hay algo más que quieras comentar de Midjourney, porque nada más de Midjourney pudiéramos hablar horas, porque en verdad... No. O sea, tengo muchas cosas que quiero hablar, pero necesito que tú avances en... Porque lo que me da pie para... Con esta parte de los derechos de autor que sucede en Midjourney, me tiene un pelo como, no sé si la palabra es abrumado con lo que está pasando con el tema de la voz. O sea, las herramientas de inteligencia artificial que pueden tener la capacidad de clonar la voz. Que ya hoy son una realidad. La misma gente de OpenAI ya anunció su herramienta de clonación de voz que se llama Valley, que ya está en beta y están a punto de saltarla. Pero la más famosa, de hecho la tengo aquí enaltada en este momento, es una que se llama ElevenLabs.io. Y Eleven Labs lo que hace, y como la gente lo está usando, es que la gente realmente dice, por ejemplo, en este podcast, como hicimos el ejemplo en el episodio anterior, es decir, mira, yo quiero que tú me generes un guión de 2 personas que van a hablar durante 35 minutos acerca de la inteligencia artificial. Y como lo genera en estructura guión, tú le dices que son 2 personas, una se llama John, una se llama Juan, y ahí tú tienes tu guión. Esto es lo que dice John, esto es lo que dice Juan. Todos los textos que dice Juan, yo puedo irme a esta plataforma de Eleven Labs, darle huellas de mi voz. Él te pide que grabes 1 minuto, 30 segundos, varias entonaciones, y en menos de 24 horas él te entrega a ti tu voz clonada. Y esa voz, inmediatamente yo le puedo dar el texto que proviene de ChatGPT y en ese momento mi voz está lista. El resultado de esa voz luego lo pasas por un filtro de inteligencia artificial para que genere o emule la perfección de este micrófono. Y si nosotros hiciéramos esto solamente en audio, dices, toda la parte de Juan ya está grabada. Y ahí yo digo, ok, eso quiere decir que en un futuro cualquier persona puede clonar mi voz. Las personas van a tener que registrar y tener el derecho de su propia voz, como ya está pasando inclusive en el mundo del cine, que ya también vamos a hablar de esto. Entonces hay lagunas que se empiezan a crear, pero nuevamente evidencias que en la combinación de herramientas tienes un resultado que antes era imposible. De nuevo, 2 ángulos. Uno, la preocupación del deepfake, es decir, que alguien agarre mi voz, porque la gente agarra los 500 capítulos que tenemos de este podcast y puede clonar nuestra voz y puede montarlo. Ya lo pueden hacer. Y puede montarlo sobre una imagen y puede meternos en cualquier problema. Ese es el ángulo peligroso que además vamos a necesitar regulaciones que como sociedad civil debemos ir desarrollando e implementando para que la sociedad mercantil, política, el derecho legal lo ponga. Pero también está el lado positivo. Mira el primer lado positivo que a mí me impresiona, que es brutal, Juan, pero es muy duro hablarlo. A mí me da un hueco en el estómago hablarlo, que es la inmortalidad. Porque imagínate que tú tienes la capacidad de clonar tu voz y de clonar tu imagen en varios aspectos, de alguna forma te está haciendo inmortal. Sí. O sea, podrías utilizar todo este tipo de inteligencias artificiales para hacer un producto, para responder con tu forma de pensar en el futuro cuando no existas, preguntas que te pudieran hacer a ti las personas que le interesa tener tu opinión. Sí. Tus hijos, tus familiares, en la industria. Entonces, eso me genera un hueco en el estómago. La verdad me da, no miedo, pero me da un vacío porque la inmortalidad es algo ya posible y real, o podría ser posible con esta duplicar, no como lo entendemos, de vivir eternamente, sino la presencia de la forma de pensar de un individuo. Imagínate que se haya podido vaciar esto con grandes mentes No, y de hecho ya de eso, sabiéndolo desde ese caso, desde la inmortalidad sí, es como duro hablarlo, pero por ejemplo hay cosas muy positivas que ya están pasando. Por ejemplo, con el actor, con Bruce Willis. Bruce Willis, bueno, desde que se supo esta enfermedad que está padeciendo, ya él no puede actuar más, pero él todavía está vivo. Y él quiere seguir trabajando, pero está incapacitado. Entonces, ¿qué hizo él? Él ya vendió sus derechos de imagen, de rostros, de voz a una compañía de inteligencia artificial que va a poder seguirle permitiéndole a él hacer roles de películas sin que él físicamente pueda ejecutarlo. Entonces, eso también es algo muy, muy, muy positivo. Sí, y es una... creo que como sociedad y como humanidad vamos a entender eso. Es complejo. Volviendo a la Tierra un poco, después de haber salido de esta extracción de la existencia, volviendo a la Tierra un poco,
Si tú logras combinar Midjourney con ChatGPT y con la voz, que probablemente es una de las promesas más importantes de Google, tener la voz incorporada, estás generando unas grandes soluciones para el mundo relacional. Es decir, una de las grandes soluciones que dice ChatGPT que para la cual funciona es para el chatbot, es decir, para tener conversaciones y respuestas con personas en diferentes áreas de la industria. El chatbot nuestro se llama Carla, el que tenemos el que va interactuando. El que está interactuando que es en el muy Telegram. Inteligente y no es artificial. No, es una persona real y física. Mira, entonces, esa conversación ahí está sucediendo, pero a su vez esa conversación tiene inteligencia. Ese resultado tiene inteligencia. Los chatbots son uno de los que nosotros tenemos un prejuicio con el chatbot porque las experiencias de los chatbots suelen ser negativas. De hecho, yo odio cuando lo llaman chatbot. Sí. Porque los chatbots, tú lo que tienes asociado es que es un bruto. Sí, o sea, no es inteligente. Sí, exactamente. Pero el chatbot, que es lo que realmente pasa con ChatGPT, es inteligente. O sea, además que a mí lo que más me impresiona es cómo va respondiendo en función de lo que ya te dijo antes, ¿no? Eso es una gran solución, pero la otra solución tiene que ver con crear cosas. Entonces, yo decía, bueno, voy a tratar dentro de todas las ofertas que hay, porque luego la otra que me llama la atención es crear el video. O sea, porque si ya tienes, en lo que tú estás diciendo, ya tú podrías hacer un podcast de audio. Claro. Para sustituir probablemente la exigencia de la presencia. Pero luego el podcast de video no lo tienes. Entonces, para crear el video, claramente necesitas también una simulación, pero aquí podrías tener muchas alternativas. Por ejemplo, ya hay muchos programas de inteligencia artificial donde tienen predeterminada figura, no la tuya, que pueden interpretar tu voz. Sintesia, hay uno que se llama Sintesia, por ejemplo. Exacto. Y él lo que hace es que más allá de los default que tienen, él también genera un avatar dependiendo de la descripción que tú le des. Es decir, mira, yo quiero una persona que trabaja en marketing, que es especialista en SEO, que ha sido vendedor toda su vida y entonces en base a esas descripciones él hace un prototipo. Un personaje, sí. Que es un personaje único. Único y exclusivo. Único. Y como luego también hay ya inteligencias artificiales donde tú te generas de alguna forma y ahí vas a poder completar el video. Pero yo quería como llevar esto un poquito más a tierra porque nos podríamos ir muy lejos y probablemente la persona que nos está viendo dice, bueno, pero eso me abruma. Vamos a llevarlo o sea, yo voy a dar... Habíamos dicho que trajéramos 3, ¿no? Sí. La hablamos de Midjourney. Yo quiero hablar de las otras 2, pero primero voy con una, después tú con una. Pero ya hablamos de Midjourney, hablamos de Eleven Lab, que es el clonador de voz. Y yo quiero ahora enfocar en los emprendedores, las personas que están emprendiendo. Y me sirve el ejemplo que tú pusiste allí, ¿no? Sí. Vamos a poner el ejemplo de las gorras. Y el ejemplo de las gorras, el tipo hizo toda su idea de negocio y toda su descripción en ChatGPT y luego fue a Midjourney y creó todas las imágenes. No tiene un nombre. Él todavía no tiene un nombre. Sí, nada. Y entonces, esta es la otra herramienta que yo te quiero presentar, como si no la conociera, ya lo hablamos en el pasado, pero bueno, para efectos del show funciona. Claro. Que se llama Business Name. Business Name Generator. Ajá. Entonces, en esta inteligencia artificial está concebida, y esta está más direccionada a los emprendedores, para crear nombres para negocios o marcas. Que la gente probablemente no lo sabe, pero es uno de los trabajos más complejos que hay. ¿En qué sentido? En que normalmente cuando una persona, un emprendedor, crea un negocio, va al registro mercantil y crea Inversiones 3622 con ese nombre, ¿no? Y después le pone como marca Abastos Cámara de Lobos. Entonces, eso es como que la primera impresión que tenga el individuo de lo que siente, como lo tiene que llamar, pero el nombre de una marca es necesariamente muy complicado porque va a definir su personalidad, su tono, su manera, sus intereses, sus aproximaciones. Esta plataforma te permite con unos pequeños inputs y te genera muchísimas posibilidades de nombre, o bien sea palabras existentes en el idioma que quieras, o bien sea palabras construidas, o bien sea palabras nuevas, o bien sea palabras referentes. Entonces, en esa traba de crear marcas, de crear nombres conceptuales, o crear nombres de secciones, crear nombres de departamentos, o crear nombres que tengan profundidad en un contexto, esta plataforma de inteligencia artificial te va a ayudar. Y luego, cuando termine de hablar en la próxima, me voy a conectar de nuevo con esto. Entonces, si tú no tienes una necesidad de emprendedor de crear una marca o crear un nombre, Business Generator pero vamos a hacer el journey completo, porque obviamente tú estás hablando ahorita desde el punto de vista del emprendedor que tiene la necesidad de crear un negocio y no tiene ni idea
qué nombre ponerle a su marca. Así es. Listo. Queremos hacer un podcast. Bueno, pero no sé, pero queremos hacer un podcast, ¿cómo lo llamamos? Vacílate esto, pero ¿dónde salió el nombre? Pero dale. Inmediatamente de que tú crees, tengas escojas el nombre, lo segundo que viene, que obviamente que me imagino que eso es lo que tú vas a conectar luego, es el logo. Yo necesito toda la identidad. Ok, ya yo escogí el nombre de Fruit. Ok, ahora Fruit, ¿cómo se va a ver? Y aquí es donde hoy en día tú necesitarías contratar a un diseñador y toda la parte, y viene todo el proceso creativo, el brief. Conecta con esa porque yo luego es que yo voy a conectar con el siguiente. Entonces, ya tienes. Este señor le pidió una idea de negocios a ChatGPT, le dio la idea de las gorras, porque era parte de sus intereses. Definió un concepto, le pidió un prompt, se fue a Midjourney, metió el prompt, generó las imágenes, ya no lo tenía, se metió en Business Name Generator, generó la marca y ahora le falta el logo. Entonces, se puede meter después en Brandmask. Brandmask es una plataforma de inteligencia artificial que te ayuda a construir identidades gráficas. Es decir, te va a construir tu identidad gráfica, colores, logos, Exacto. textos. En base al input y al logo, a la marca que le estás dando, que le está diciendo de qué va. Que ya la trajiste de Business Name Generator. Ya la traes. Ahí en el prompt completo. Sí. Ella te va a generar logos en base a eso. Entonces generas el logo que además te lo da... Perdón. Generas el logo que además te lo da puesto como una presentación gráfica implementado en una tarjeta, en una bolsa, y te da miles y miles de posibilidades y te da la posibilidad de intervención, de edición, pero cosas muy básicas y horrendas, cosas a lo mejor más interesantes o cosas que te dan pie a la idea de tu logo. Claro. Entonces, ya aquí en este punto, en 4 horas generaste un negocio. Y tú dices, yo soy un diseñador y tengo una amenaza porque Midjourney me va a quitar el trabajo. O yo ahora no soy un diseñador, yo soy un entrepreneur. Claro. Y tengo la posibilidad de generar mi independencia económica utilizando todas estas inteligencias, ¿no? O sea, ahí la lógica es que ya tú tienes todos los elementos necesarios para montar un negocio. Porque, bueno, luego ahí tú puedes llevarlo a Instagram. Ahora tú empiezas a ensamblar en Instagram, empiezas a hablar en una tienda o abres un Shopify, lo que tú quieras. Pero ya tienes todo lo necesario para emprender un negocio. Y aquí es donde yo quería conectar también como un complemento que si bien puede estar conectado directa o indirectamente con esto, pero también a mí me tienen muy impresionados los resultados y creo que esto puede ayudar a muchas personas, también creadores de contenido o emprendedores dentro de la industria de la música. Y aquí, Gabriel, con el editor, voy contigo. Ese DJ bueno. ¿Viste? Una de las cosas que realmente a mí me tiene muy impresionado es una plataforma que se llama SoundDraw.io. Y básicamente esta plataforma lo que hace es, ¿por qué lo conectaba contigo? Te puede generar desde jingles, un jingle, volviendo a los años 90, que además en este año se van a volver a poner de moda. Te puede generar... Si no, pregúntale a Ezequiel, que quiere presentar un jingle para toda campaña. Te puedes generar un jingle para una marca una vez que tú le presentes mira, el prompt de, mira, yo tengo una marca de gorras que con esta filosofía, con esta identidad de marca, con todo, y él te genera el jingle para la marca en el mood que tú quieras, que sea rock, que sea yoguero, que sea lo que tú quieras, te lo genera. Pero luego para la industria musical, como músico, él lo que puede hacer es qué tipo de música tú generas, tú cargas tus samples de música y él, basado en inteligencia artificial, de hecho tarda 48 horas en darte el resultado. Él luego te va a proponer una cantidad de temas que te los entrega en editable, con todos los instrumentos por separado para que luego tú puedas mezclarlos. O sea, es... Agarra y Bizarrap. Absurdo. O sea, entender que eso hoy está pasando, ya esto está disponible. Esta plataforma, cualquier persona hoy en día puede entrar a componer, a dejar que la plataforma componga y a editar sobre la composición. Es una de las cosas que a mí particularmente me ha volado el coco últimamente más. Y es súper loco porque eso te permitiría tener música original. Totalmente. Lo cual te permitiría, volviendo a nuestro caso que nos está conectando con todas las plataformas, luego tú podrías ir a ChatGPT de nuevo y decirle, quiero hacer un comercial para mi compañía de gorras de 30 segundos para Instagram, donde quiero destacar tales cosas. Claro. Él te escribe el guión, construyes las imágenes en Midjourney, editas las imágenes, le haces una transición en cualquier plataforma de edición y le pones la música en esta plataforma. Con el nombre y el logo que ya creaste en los ecosistemas. Que aquí abriendo como un paréntesis en la conversación, una de las cosas que a mí más he disfrutado de ChatGPT, y esto estoy seguro que va a pasar con todas las aplicaciones, es que cuando tú entiendes que son plataformas que realmente tienen acceso a muchísima información, que la procesan, que la entienden, que la analizan y aprenden de ellas. Cuando uno realmente entiende esto, mira este ejemplo que a mí me pasó y lo conecto con esta plataforma de SoundDraw.
Tú vas a ChatGPT y lo pueden hacer cualquier persona y tú le dices literalmente la instrucción básica y le dices, escríbeme una canción de amor, escríbeme una canción romántica. Y la canción y el resultado que vas a obtener, la probabilidad es que va a ser algo muy simple. Sí. O sea, tú dices, bueno, wow. Básico. Porque te lo da en estructura. Coro, entrada, y te conecta con las cosas básicas del amor y tal. Luego que te da el resultado, haces lo siguiente. Y esto, cuando yo entendí esto, en verdad a mí me sigue sorprendiendo muchísimo. Cuando tú le dices el prompt específico de yo quiero que actúes como la mejor compositora o el mejor compositor de música romántica de los 80 y me compongas una canción de amor. ¿Qué hace ella inmediatamente? Como ella tiene información a todo, ella busca quiénes fueron o quiénes son considerados los mejores cantantes o escritores o compositores de canciones de amor de la década o de la década que tú le diste, los analiza y todo esto pasa en fracciones de segundo, cuáles fueron sus hits, sus temas, y el resultado que te da es totalmente diferente. Está basado en lo que ella misma, la información que cargó, y luego ese tema, tú agarras ese tema, que es el prompt, te lo llevas a SoundDrop, le dices, necesito generar un tema de 3 minutos con este mood, que tenga estos instrumentos, y entonces tienes un tema que está inspirado en la visión creativa de grandes compositores, que además está generado por una inteligencia artificial con un mood y una duración que tú le diste. O sea que yo estoy pensando mientras tú hablas, Juan, en los clásicos, ¿no? Yo me imagino se sentaba aquí con Servando o con Florentino y hablándole de esto y estoy seguro que diría, no, vale, pero eso no... O con Danny Ocean y no, pero eso no es lo mismo porque no tiene fin. O estarías aquí hablando con los creativos publicitarios tradicionales y te dirán, no, eso no es lo mismo, el humano y tal. O en la cocina si le pides una receta, o el nutricionista si le pides una guía para adelgazar o para mantenerte sano o aumentar tu... Hice el ejercicio con ChatGPT. Quiero subir o quiero mantener mis niveles de X mejor y me dice que debería... Y le dije, estructúramelo en una tabla de todos los días, una locura. Al final me dice, consulta a un nutricionista, porque ponerte los exámenes y tal. Todo el mundo va a tener como una primera reacción ante esto. Y a mí yo creo que la invitación, que es la que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, es, ya va, pero en vez de decirle que no, porque no veo cómo me mejora, claro, cómo la puedo incorporar, qué me puede dar, qué puedo aprovechar. A lo mejor el resultado final no es la canción que está proponiendo la plataforma, pero la estructura, el cuerpo, la idea inspira que ese talento humano que le da el guaguancó final se potencie. Por lo cual, creo que vamos a hacer algo. No sé si lo vamos a lograr, pero vamos a tratar de hacer con cada una de estas personas que consideramos que serían los más convencidos a no dar este paso, un ejercicio utilizando estas herramientas para recibir esos puntos de vista para amplificar la conversación de inteligencia artificial. Seguro. Pasa que además yo creo que lo que tú acabas de conversar es algo que, o sea, es como dicen, la historia es cíclica. O sea, cuando hay grandes cambios tecnológicos, siempre como seres humanos lo primero que sentimos es amenaza. O sea, esto pasó realmente, literalmente, pasó cuando Google, o sea, propuso lo que ya todos sabíamos que iba a proponer, que yo decía, ya, eso quiere decir que yo ahora tengo acceso a toda la información del mundo. Y ahí salieron millones de teorías, y salieron las escuelas y la educación, y todo estaba amenazado. Y obviamente hoy en Google es una herramienta que complementa muchísimo. La mejor entrevista que yo he visto hasta ahora hablando de este tema es una persona que concluye literalmente diciendo, o sea, hay dos maneras de verlo. Si tú realmente te asustas y te niegas al cambio, te vas a quedar por fuera. Sí. Pero la segunda es que si realmente entiendes lo que tú acabas de comentar, es cómo lo incorporas en la vida que tú tienes, bien seas publicista, bien seas persona que escribe música, modista, o que inclusive que quieras aprender a hacer algo nuevo, realmente vas a entender el valor de cómo te puede aportar como este companion, como este dupla, como lo quieras ver. Porque ¿sabes qué pasa, Juan? Es que el valor importante de un talento está en la idea. Vuelvo a conectar con el principio. Está en la pregunta. No está en necesariamente el proceso para que esa idea se pueda ver bien. Obviamente quiero respetar muchísimo todas las profesiones, porque si tú ves el concepto más básico que hay de un artista, es la persona que maneja las técnicas de lo que se está haciendo. Es decir, una persona que maneja la madera, que puede hacer una pieza de madera y sabe trabajar la madera, es un artista. Entonces, yo podría decir, no, a mí lo que me importa es el diseño, no la madera. Por lo cual, lo importante es tener la idea de lo que se quiere. Si yo no sé trabajar la madera... No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que lo que realmente es importante es lo que crea la cabeza, como la inquietud.
Y luego esto te va a acelerar a que logres el objetivo más rápido y más eficiente. O inclusive hasta que pueda ser lograble. Y el principio de todo esto, y lo hablábamos en el episodio pasado, es que toda herramienta de inteligencia artificial lo que siempre va a buscar es emular con la mejor perfección es el comportamiento humano. Entonces, si tú puedes tener una persona virtual a tu lado constantemente que te va a ayudar a ti a mejorar en tus skills, ¿por qué no tenerlo? Porque una de las cosas que a mí también me ha llamado mucho la atención de todo esto que se está hablando de inteligencia artificial es una reciente conversación que tuvo Joe Rogan con uno de los programadores, creadores de ChatGPT. Y él lo que decía es que ChatGPT existe hace 3, 4 años, pero fue hace pocos meses que nosotros dijimos, ok, ya esto es otra cosa. Y esto lo voy a contar para conectar con la última aplicación que quiero traer sobre la mesa, que es que él decía, el gran cambio de realmente este motor inteligente fue cuando le agregamos conexiones neuronales para que aprenda a programar. Porque hoy en día en ChatGPT tú le puedes decir, quiero un código HTML que haga. Hicimos esa prueba. Ok. Y él dice, todo programador que me esté escuchando sabe que para programar, más allá de ser algo que tú aprendes teóricamente, hay algo esencial en la programación y es el razonamiento. No existe un programador que, más allá que se sepa todo el lenguaje y todos los queries y todo, pero si él no razona, no hace nada. Y cuando ChatGPT, la versión 3, aprendió a programar, ellos dicen que se impresionaron cómo realmente ella empezó a razonar. Y de hecho hay una parte medio creepy de la entrevista donde yo creo que le dice, pero me está diciendo que hay emociones y reacciones que ustedes no saben por qué está sucediendo. El chamo dice, sí, así es la mente humana. O sea, todavía nosotros no sabemos cómo funciona realmente la mente humana. Eso nos está pasando a nosotros con las redes neuronales que se están sucediendo. Es decir, el aprender a programar le dio un sentido de razonamiento muy interesante a esta aplicación. Por ende, la programación está muy intrínseca en ChatGPT. Y hay una aplicación, y de hecho, así como tú decías que vamos a hacer un ejemplo de trabajar con algunos artistas o personas cercanas a nosotros que podamos hacer ejercicios con ellos con ChatGPT, una de las cosas que nosotros nos estamos proponiendo es hacer la aplicación de Vacílate Esto utilizando inteligencia artificial. Y hay una, hay una aplicación que se llama Brancher.ai, que está conectada directamente con ChatGPT y básicamente son plantillas donde tú le das instrucciones de la aplicación que quieres ir haciendo y él te la coloca, se conecta con ChatGPT, te da el código, enter, ya tienes la primera pantalla de la aplicación. Es decir, es una herramienta hecha con inteligencia artificial para que nunca eches código, pero puedas programar aplicaciones conectada directamente con ChatGPT. Eso, nuevamente, abre millones de posibilidades porque la herramienta, la aplicación final que tú vas a obtener no es perfecta. Si tú me preguntarías, Juan, ¿dónde tú ves los 3 grandes cambios, o los grandes cambios, yo te diría 3, del futuro de todo esto? Uno es la inteligencia artificial, el otro es el blockchain y el otro es el no-code, es decir, el no código para hacer plataforma. Por lo cual yo creo que ahí quiero retar un poco esa reflexión, porque esa reflexión está mucho en la realidad, la necesidad actual de cómo se hacen los códigos. Pero es que precisamente esa aplicación lo que busca es que no hagas código. Una línea de claramente. Código. Está hecha para eso. Justamente ahí es donde voy. Ahí el punto de las 3 grandes pilares de donde yo veo la evolución de la raza humana está en el blockchain, en el no-code y en la inteligencia artificial. Que nuevamente, respetando la cantidad de programadores que puedan estar viendo esto, y dicen, no, vale, pero siempre, yo vuelvo e insisto, yo creo que además todo esto en el fondo, todo es código. Yo soy de los que cree que en ciertos niveles, cada vez menos, pero en ciertos niveles el ojo y la mano humana siempre se va a necesitar, cada vez menos, y además para objetivos diferentes. Pero yo sí creo lo que decíamos al principio, es entender en la incorporación de lo que sea que hagas, cómo te complementa. Durante esta grabación de este podcast, se me han ocurrido 3 ideas sobre lo que estamos hablando. O sea, de cosas que podemos hacer con todo lo que estamos hablando. La idea final, que es lo que a mí me preocupa, Juan, y en la cual nosotros tenemos una cuota de responsabilidad que debemos asumir, es que todo este tipo de información va a hacer que más gente tenga oportunidad y que sea más productiva y que tenga mejores oportunidades económicas. Pero la gente que se entera de esto es muy pequeña y es muy poquita. La gente que tiene acceso a esto para entender lo que puede hacer es muy pequeña y muy poquita. Y me preocupa la gran separación y diferencia de clases que puede existir y que puede generar esto.
Porque una persona sin esta información va a lograr resultados más lento y más tarde y más costoso que una persona que tenga esta información. Entonces, el gran reto de esto es que todo el mundo tenga acceso a esto. Que el Internet sea un derecho humano y que el uso de las inteligencias artificiales sean un derecho humano para toda la sociedad. Y eso creo que es algo que tenemos que apuntar como seres humanos civiles en este contexto. Yo creo que eso abre una discusión también muy amplia que la podemos dejar para otro episodio porque yo creo que es un reto brutal para la sociedad. De hecho, mucho del negocio de Google y por qué la teoría que hay de por qué Google no había reaccionado tan rápido a una herramienta tan poderosa como un ChatGPT, que viéndolo desde el lado optimista, ya es la aplicación que más usuarios logra tener en tan corto periodo de tiempo. 100 millones de usuarios desde su estreno. O sea, ya es la historia. Es decir, hay muchísima gente, y no solamente la gente de tecnología, la gente que realmente dice, ya va, ¿cómo me puede aportar esto? Porque en verdad la conversación es muy, muy fuerte. Pero luego vienen plataformas como Google, que Google sabe que esto atenta directamente contra su negocio principal, que es el search. Y el search está muy controlado por los anunciantes. Y una de las cosas es cómo las grandes compañías realmente van a tratar de sacrificar parte de su revenue para que la gente tenga acceso a este tipo de herramientas, para que en verdad esto tenga un efecto transformador en la sociedad, porque si no, van a ser herramientas pagas que pocas personas van a tener acceso, o un grupo muy pequeño, y vas a ver una brecha de separación de talentos y de posibilidades en la sociedad, que eso está por verse cómo se va a resolver. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks, y síganos en Twitter y en Telegram, que tenemos contenidos diferentes, únicos a lo que aquí se habla. Mira, aquí está el link para el Telegram. Únete. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Nos vemos en el próximo Vacila Talks.